Bien, para hablar de las manifestaciones clínicas o la clínica de la artritis reumatoide, es muy importante, es muy importante saber la distribución por órdenes de la artropatía que va a afectar al esqueleto humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera articulación según la distribución que se afecta? Pues las primeras son las interfalángicas proximales. La primera son las interfalángicas proximales. La segunda viene a ser los huesos del carpo. La tercera viene a ser la articulación de la rodilla. La cuarta viene a ser la articulación del tobillo. La quinta, la articulación de la cadera. La sexta, la del hombro. La séptima, es la esternoclavicular. La octava es la del codo y la novena es la temporomandibular. ¿Te acuerdas que te dije que el esqueleto axial no se afectaba? Pues la excepción viene a estar en la columna cervical. Esta es la excepción en la columna cervical. ¿Qué va a suceder aquí? Acá se va a afectar, eso es importante, la articulación atlanto axoidea, ¿no? Entre C1 y C2. ¿Qué va a suceder con esta atlantoaxoidea? Va a suceder una subluxación. Una subluxación articular de la articulación atlantoaxoidea, ¿no? Entonces tu paciente, ¿qué va a tener? Dolor occipital y también va a sentir síntomas de compresión medular, ¿no? Este mayormente y este en menor frecuencia, ¿no? Pero cualquiera de los dos los puede sentir. Y notas importantes a rescatar, vamos a ponerlas por acá, es que no afecta la zona lumbar y no afecta la zona sacra, ¿no? Y tampoco afecta las interfalángicas distales. Esto es importante. No afecta esqueleto axial excepto la columna cervical y no afecta las interfalángicas distales. Solamente afecta las interfalángicas proximales. Bien. Entonces, dicho esto, y ya que tenemos el orden de cada uno, eh, importante resaltar lo de la afectación atlantoaxoidea, pasamos a lo que ya es el cuadro clínico. Bien, el cuadro clínico se va a basar en el siguiente concepto, que va a ser una poliartritis simétrica, bilateral y progresiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una poliartritis que va a estar a ambos lados y se va a dar a lo largo del tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Algo que quería mencionar brevemente, acá hacemos un apartadito, es que monoartritis es solamente una articulación. Oligo, algunos le dicen menos de 3 o que es lo mismo, menor o igual a 2. Y poli ya viene a ser mayor o igual a 4, ¿no? Entonces es una poliartritis, es decir, afecta a más de 4 articulaciones, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a encontrar nosotros en la clínica, cómo se va a presentar tu paciente, es primeramente con el cuadro de la artropatía, ¿no? Ya mencionamos cuál es el orden arriba, entonces de esa forma se va a presentar tu paciente con artropatías, ¿no?
Luego, ¿qué va a seguirle a tu paciente? Va a seguir aumentando y aumentando las articulaciones, aumentando, aumentando. Puede generarle también una tenosinovitis, que esto puede terminar en un síndrome de túnel carpiano, porque se va a comprimir el nervio, eh, el nervio mediano. Bien, otra cosa que puede presentar tu paciente si está mucho más avanzado es la rigidez articular. Bien, otra cosa que puede presentar es atrofia muscular. Como ya no puede mover sus articulaciones, el músculo es inútil, y si el músculo no se mueve, se atrofia, ¿no? Cabe resaltar que esta rigidez articular es matutina, es decir, por las mañanas. ¿Bien? Entonces también puede haber atrofia de músculos, mayormente músculos proximales, ¿no? De músculos proximales. ¿Cuáles son estos músculos? Perdón. ¿Cuáles son estos músculos proximales de la mano? En la mano nosotros tenemos los interóseos y pueden ser músculos alrededor de la rodilla que se inserten a ese nivel, por ejemplo, los de los cuádriceps. Genial. Entonces, nosotros ya vamos a hablar de signos o manifestaciones clínicas características de artritis reumatoide solamente en pacientes con un cuadro avanzado. En periodos precoces o tempranos solamente va a haber artropatía, rigidez y con las justas un poco de atrofia. Pero si tú quieres ver los signos y los tipos de dedos que vamos a ver, eso es un paciente ya avanzado. Bien, entonces el primero, que es la primera imagen, se trata de una desviación cubital. Esta es la famosa desviación cubital, que es la más frecuente y la más importante que tienes que saber, ¿no? Entonces, la desviación cubital no es nada más que una subluxación de las metacarpofalángicas con una subluxación del falange proximal hacia la cara palmar. Hacia la cara palmar. Todo esto es la desviación cubital. Ahora, el otro signo que vas a tener y que también es importante saber es el famoso cuello de cisne. El cuello de cisne. El cuello de cisne no es nada más y nada menos que una hiperextensión de la interfalángica proximal más una flexión de la interfalángica distal. Eso viene a ser el cuello de cisne. Ahora, el segundo es el dedo enojal o botonero. El dedo enojal o botonero no es nada más y nada menos que la flexión de la interfalángica proximal más una hiperextensión de la interfalángica distal. Eso viene a ser el dedo enojal o botonero. Y por último tenemos al dedo en Z o en línea Z, ¿no? El dedo en Z o línea en Z no es nada más y nada menos que una subluxación. No estoy siguiendo las imágenes por si acaso, ¿ah? Lo estoy diciendo en desorden. Todavía no estamos viendo esta parte. Bien, entonces la línea en Z o el dedo en Z es una subluxación del primer
del primer metacarbofalángica, más una hiperextensión del primer interfalángica, de la primera interfalange, de las primeras interfalanges. También hay otra condición que se llama dedo en martillo, ¿no? Que simplemente es una flexión de la interfalángica distal, ¿no? Entonces tenemos ahí 5 condiciones en una artritis reumatoide avanzada, ¿no? Tenemos la desviación cubital, tenemos el cuello en cisne y tenemos el enojal o botonero, tenemos la línea en Z y tenemos el martillo. Bien, en estas imágenes no se aprecia muy bien cuál es cuál, pero más o menos el cuello de cisne vendría a ser un dedo con el siguiente patrón, ¿no? Que tenga una cabecita más o menos así. Bien, el dedo enojal o botonero es un dedo que viene así. Y la línea en Z es un dedo en Z, ¿no? Un dedo así en Z. Lo más probable es que esto sea cuello en cisne, lo más probable es que esto sea enojal y lo más probable es que esto sea martillo, ¿no? Porque solamente es una flexión de la interfalángica distal. La línea en Z, la imagen sería un dedo en Z. No es tan complicado, simplemente es un dedo así. Bien, entonces, dicho esto, lo que quiero que tengas en cuenta es la distribución, no te olvides, el orden, que es muy importante que lo sepas, muy importante, el orden, y sobre todo que te enteres que el cuadro clínico es progresivo, bien, y que te lleve sobre todo las características: desviación cubital, cuello en cisne, ojalo botonero, línea en Z y el martillo, ¿no? Y sobre todo la rigidez articular, la atrofia muscular y que comienza con artropatías progresivas. Bien, también quería mencionar que a nivel del pie, ¿no? A nivel del pie, tú vas a encontrar algunos hallazgos interesantes, como son el hallux valgus, y vas a encontrar este dedo en martillo, que es diferente al dedo en martillo en la mano. En el pie va a ser un dedo desviado, va a ser un dedo encima del otro, como si cruzaras los dedos para la suerte, igualito, pero en el pie. Y por último, otro hallazgo que puedes encontrar es pie plano. A nivel de la rodilla, tú puedes encontrar un quiste que se le denomina quiste de Baker, ¿no? En cara posterior de la zona de la rodilla, ¿no? Esto es muy importante porque si lo encuentras y se rompe, al romperse, esto puede generar tumefacción en la pantorrilla. ¿Y qué entidad clínica te causa tumefacción en pantorrilla? O puede hacer crecer esa pantorrilla una tromboflebitis. Pero no se trata de eso, simplemente era un quiste. Entonces es una pseudo, puede provocar una pseudo tromboflebitis. Bien. Y el último es muy raro porque lo normal es que no afecte, pero en la región sacroilíaca, si es que puede afectar, lo que va a ocurrir es una subluxación en esa zona. Pero es demasiado extraño, ni siquiera raro lo vamos a poner, es extraño, ¿ya? Porque no es lo normal. Entonces, ¿qué quiero que te lleves acá? El dedo en martillo, el quiste de Baker, y sobre todo, que si es que te preguntan, puedas decir que sí, puede haber,
puede haber, pero es muy raro. Es mejor que no, pero de todas maneras tenlo en consideración. Ahora, la artritis reumatoide no solamente ataca articulaciones, también ataca otros órganos ajenos a lo que se trata el esqueleto humano. Entonces, tenemos afectaciones cutáneas, el más conocido y el más importante y el que ya hemos visto, los nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides están presentes en el 35% de los casos, no siempre están presentes. Bien, estos nódulos reumatoides son subcutáneos. Bien, ¿en dónde? Se van a presentar en zonas de roce o presión. Mayormente, ¿dónde son esas zonas? El olecranon. El olecranon, o más conocido como codo. No significa que solamente va a aparecer ahí, tiene un montón de lugares. Por ejemplo, también puede aparecer en los tendones de la mano, puede aparecer en el occipucio, puede aparecer en el dorso del pie, puede aparecer en el tendón de Aquiles, puede aparecer en las rodillas e incluso puede aparecer en los omóplatos. ¿Significa que solamente va a aparecer en esos lugares? No, también va a aparecer en vísceras. ¿Qué? ¿En órganos? Sí, por supuesto. Y hay órganos muy importantes donde van a aparecer. Tenemos al pulmón, tenemos a la pleura, tenemos al corazón, tenemos al páncreas, etcétera. También puede aparecer en vísceras. Ahora, estos nódulos reumatoides son de consistencia firme, son móviles o pueden ser adheridos, pero lo más importante es que no duelen, son nódulos indoloros. Bien, vamos a anotarlo acá. No es importante esto, pero para que lo sepas, son firmes, son móviles o adherentes y sobre todo que no dolorosos, no duelen. Bien, siempre me confundo de borrador. No dolorosos. Genial. Bien, eso con respecto a los nódulos reumatoides. Ahora, pasamos a la afección pulmonar. Vamos a resaltarlo como importante, los nódulos reumatoides, e importante que sepas que el mayor sitio donde se encuentra son en el olecranon y que por supuesto también afecta vísceras. Bien, entonces en el apartado pulmonar esto se da mayormente en los hombres. Y otra característica es que puede ser la primera afectación antes que el articular. Bien, por eso es que es muy importante que también explores campos pulmonares. Bien, entonces, ¿qué puede aparecer acá? Lo más frecuente que puede haber es una pleuritis, ¿no? Una pleuritis. Esto es lo más frecuente. En un 50% aproximadamente. Bien, puede ser unilateral o bilateral. La cosa es que al examen, y esto sí llévatelo, al examen del líquido pleural, tú vas a encontrar lo siguiente. Vas a encontrar un aumento de la lactato deshidrogenasa, vas a encontrar un aumento en el ADA, pero vas a encontrar una glucosa disminuida y vas a encontrar los complementos disminuidos, ¿no? Esta es la característica de una pleuritis en artritis reumatoide. Otra condición que vas a encontrar es la EPIT. ¿Ya?
La enfermedad pulmonar intersticial difusa también la vas a encontrar, pero mayormente estos pacientes son asintomáticos. Bien, otra condición que vas a encontrar es los nódulos reumatoideos, pero acá se van a llamar nódulos pulmonares. Bien, son de tamaño variable, mayormente en la pleura o en el parénquima, pero mayormente son periféricos, ¿no? Estos nódulos tienen una característica muy importante y es que pueden cavitarse. Bien, y si se cavitan, pueden causar neumotórax o pueden causar fístulas broncopulmonares. Bien. Otra que puede aparecer es hipertensión pulmonar, ¿no? Pero es infrecuente. Hipertensión pulmonar. Pero viene a ser una situación infrecuente. Otras afectaciones viscerales también son a nivel cardíaco. Aquí puede haber pericarditis, que es la más frecuente. Puede haber miocarditis. Y por supuesto, como hemos mencionado, los nódulos reumatoideos, ¿no? Puede haber vasculitis. Y en los oculares, el más importante es la queratoconjuntivitis. Aparte de ser la más frecuente de las oculares, está asociada a síndrome de Sjögren secundario. Bien, eso es lo más importante. Ahora, también puede haber uveitis, cosa que es muy extraño, pero usualmente lo preguntan como un hallazgo no esperable. ¿Qué no esperas en una artritis reumatoide ocular? Con afección ocular, uveitis. Bien, también puede haber epiescleritis y puede haber escleritis. Lo que quiero que te lleves acá es la queratoconjuntivitis asociada a Sjögren secundario. Bien, luego seguimos con el apartado neurológico. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el apartado neurológico? Aquí tú puedes tener síndrome de túnel carpiano por compresión del nervio mediano, no lo olvides. También puedes tener mononeuritis múltiple. Bien, también puedes tener una polineuropatía. No, pero lo importante que sepas es que puede haber síndrome de túnel carpiano. Ahora, hematológicamente, tú vas a tener que va a haber una anemia normocítica, normocrómica. Va a haber una anemia normocítica, normocrómica, que tiene como característica que no responde al tratamiento. Bien. Ahora, si tú encuentras trombocitosis y eosinofilia, te estás orientando también a un diagnóstico certero de artritis reumatoide. También hay otra condición que es el síndrome de Felty. El síndrome de Felty es una artritis reumatoide más neutropenia más esplenomegalia. Eso es el síndrome de Felty. Ahora, también puede haber, puede aumentar el desarrollo del linfoma difuso de células B grandes, puede haber una leucemia de linfocitos grandes granulares, puede haber una serie de cosas, pero lo más importante es que va a haber este tipo de anemia que no responde al hierro y sobre todo la trombocitosis y la eosinofilia
y para que te lo lleves el síndrome de Felty. Ahora, con respecto a la amiloidosis, sí va a haber depósito de amiloide. ¿Qué tipo de amiloide? Del tipo AA. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar como un síndrome nefrótico. Como un síndrome nefrótico. Bien, porque va a aumentar la proteinuria. Bien, y también va a aumentar el tamaño renal. Aumenta la proteinuria y aumenta el tamaño renal. Entonces, ¿qué es importante que te lleves acá? Que va a ser de tipo A y que se manifiesta como un síndrome nefrótico. Y en el apartado osteoarticular, que no lo quise sacar de ahí, es porque también va a producir la osteoporosis y la atrofia muscular que te dije. Bien, entonces esas serían las manifestaciones articulares y extraarticulares de la artritis reumatoide.